Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 13. Capítulo 121. Tras llegar a Kirigakure y asistir al funeral del tercer Mizukage, los enviados diplomáticos de las 4 grandes naciones pasaron varios días disfrutando de la comida y la bebida en la casa de huéspedes del pueblo. El día que Yagura regresó a Kirigakure, enviaron inmediatamente una solicitud formal al departamento diplomático de la oficina del Mizukage, solicitando una audiencia con el cuarto Mizukage. La solicitud fue denegada con el argumento de que el actual Mizukage seguía velando por el difunto tercer Mizukage. Sin embargo, el departamento diplomático les informó que la vigilia terminaría en 3 días, tras lo cual el Mizukage interino los recibiría. Mientras tanto, los diplomáticos de Kirigakure continuaron con su hospitalidad, asegurándose de que los enviados estuvieran bien alimentados y cómodos. Por supuesto, no estaban de fiesta en vano. Su verdadera misión era mucho más crucial, evaluar la posición del cuarto Mizukage. Como no pudieron localizarlo directamente, tuvieron que buscar información a través de otros canales. Por suerte para ellos, Kirigakure no impuso un estricto bloqueo informativo sobre el asunto. La noticia del regreso de Yagura se extendió rápidamente, y para aquellos con buena vista y oído, ciertos detalles no fueron difíciles de discernir. Karatachi Yagura fue enviado a la Tierra de los Artesanos bajo el pretexto de una misión debido a desacuerdos con el tercer Mizukage con respecto a la tercera Gran Guerra Ninja. A los enviados no les costó mucho esfuerzo reconstruir la historia. ¿El resultado? Konohagakure estaba eufórica, mientras que las otras 3 naciones estaban furiosas, inquietas y conmocionadas. Karatachi Yagura en realidad estaba a favor de la postura de Konoha. Fue precisamente por su postura a favor de Konoha, que se oponía directamente al apoyo del tercer Mizukage a Sunagakure y las otras 3 naciones, que fue destituido. Los enviados no perdieron tiempo en transmitir esta información a sus respectivas aldeas. Ya habían transcurrido 3 días antes de que recibieran alguna respuesta. El periodo de luto de Yagura terminó, y su primer encuentro fue con el enviado de Konohagakure. Esto provocó un pánico absoluto entre los enviados de las otras 3 naciones. Se apresuraron a informar de este preocupante suceso a sus aldeas. Dentro del despacho del Mizukage. Además de Yagura y el anciano Genshi, estaban presentes otras 2 personas, Yuki Murasaki y Ao, que se encontraban de pie detrás del Mizukage y del anciano, respectivamente. El papel de Ao no necesitaba explicación, era el asistente y guardaespaldas del anciano Genshi. Yuki Murasaki, sin embargo, fue invitado personalmente por el Elder Genshi para ayudar a Yagura. Una kunoichi impresionante con la rara técnica de elemento hielo, tenía poco más de 30 años, pero ya había asumido el liderazgo del clan Yuki. Su destreza en combate y sus habilidades administrativas eran excepcionales. Con su ayuda, Yagura logró resolver una serie de asuntos gubernamentales pendientes que dejó el difunto tercer Mizukage durante los últimos 3 días. Tras trabajar incansablemente durante 3 días y 2 noches, por fin pudo descansar antes de las reuniones diplomáticas de hoy. Incluso con varias capas de corrector, las ojeras seguían siendo visibles. Levantando ligeramente la mano, Yagura habló con un tono algo cansado. Bienvenido, enviado de Konoha. Le pido disculpas por no haberle saludado antes. Por favor, tome asiento. El enviado de Konoha era un rostro desconocido. Yagura no lo recordaba, ni su nombre le parecía particularmente importante. Gracias, Mizukage-sama. La reunión salió sorprendentemente bien. Yagura habló con cariño de su experiencia durante los exámenes Chunin en Konoha, admirando abiertamente la prosperidad de la aldea y expresando su deseo de que Kirigakure siguiera un camino similar. El enviado de Konoha respondió humildemente. Entonces Yagura declaró con convicción que no creía que Konoha fuera responsable de la muerte del tercer Kazekage. Habló con tanta sinceridad que incluso el enviado se conmovió, aunque él mismo tenía algunas dudas sobre la verdad. Después de todo, ¿cómo podía un simple enviado comprender realmente las decisiones tomadas por los altos mandos? Resumiendo su postura, Yagura afirmó que creía que Konoha derrotaría sin duda a la malvada y débil Sunagakure y limpiaría su nombre. Esta declaración complació enormemente al enviado de Konoha, un Mizukage astuto, sin duda. Tenía toda la razón. ¿Cómo podía Konoha perder contra un grupo de fracasados del pasado? La aprobación de Yagura era evidente, y mencionó sutilmente que Kirigakure necesitaba urgentemente alimentos, ganado y hierbas medicinales. Esperaba que Konoha pudiera proporcionárselos, ofreciéndose a comprarlos a precios superiores a los del mercado local. El enviado de Konoha accedió de inmediato, prometiendo informar al tercer Hokage al instante. La decisión final recaería en él. Yagura reconoció esto y expresó su expectativa de una respuesta favorable por parte del Hokage. La reunión ha concluido. Finalmente, tras días de incertidumbre, Kirigakure ha logrado un resultado diplomático positivo. El enviado de Konoha se marchó muy animado, casi cayendo de rodillas y proclamando a Yagura un santo. Yagura comenzó a reunirse con los enviados de las otras 3 naciones, uno por uno. Sus reacciones al salir del despacho del Mizukage fueron reveladoras. Los rostros pálidos de los 3 enviados contrastaban notablemente con el entusiasmo sonrosado del enviado de Konoha. El 13 de julio concluyó la primera reunión diplomática entre el Mizukage interino, Karatachi Yagura, y los enviados extranjeros. Estos últimos transmitieron rápidamente a sus respectivos países sus mensajes de triunfo o desastre. El ambiente en el despacho del Hokage era festivo, casi como si estuvieran listos para encender faroles y celebrar un banquete. Konoha es bendecida. Mientras tanto, los escritorios del tercer Tsuchikage y del cuarto Kazekage estaban prácticamente hechos pedazos. Maldita sea Kirigakure. Traidores, traidores. Se han convertido en los perritos falderos de Konoha. El tercer Tsuchikage estaba tan furioso que estuvo a punto de declarar la guerra allí mismo. Si no hubiera sido por su hijo, Kitsuchi, y su discípulo, Akatsuchi, que lo detuvieron, podría haber intentado una invasión. Pero Kirigakure no era Sunagakure. Un vasto océano la separaba. Además, las fuerzas de Kirigakure permanecían intactas, e Ibagakure no tenía información reciente sobre ellas. ¿Invadir por mar? Eso era prácticamente un suicidio. En Kumogakure, el tercer Raikage frunció el ceño al recibir la noticia, y su expresión se ensombreció. A diferencia del cada vez más frustrado tercer Tsuchikage o de su impetuoso hijo, el cuarto Raikage, el tercer Raikage era mucho más pragmático. Su preocupación no era si Kirigakure se uniría a la guerra, sino más bien las consecuencias de que Kirigakure se aliara con Konoha. Si se tratara simplemente de la dinámica habitual de 3 contra 1, las cosas serían manejables.
Pero si la situación se convirtiera en un 3 contra 2, con Konoha y Kirigakure, las cosas se complicarían mucho. Principalmente porque Konoha ya era la más fuerte de todas. Quizás Kirigakure simplemente estaba tratando de extorsionar para obtener mejores condiciones. Si ese fue el caso, calcularon mal. Kumogakure no aceptará negociaciones, declaró el tercer Raikage. Si quieren algo, lo tomarán por la fuerza. De vuelta en Konoha, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, recibió la carta diplomática de Yagura. Fue una mezcla de cortesías y exigencias diplomáticas. En resumen, las decisiones del tercer Mizukage fueron suyas. Yo, el cuarto Mizukage, no tengo ninguna participación. Kirigakure no guarda rencor contra Konoha. Nuestra amistad es de larga data. Por supuesto, también había una lista de recursos solicitados, cereales, ganado, hierbas medicinales. Hiruzen soltó una risita. No hay problema. Dals lo que quieren. Mientras Kirigakure no se uniera activamente a la guerra contra Konoha, eso en sí mismo sería una victoria. Tras leer la cálida y diplomática respuesta de Konoha, Yagura soltó una risita desde su asiento. Jeje. Por su bien, esperaba que nunca descubrieran la verdad sobre el tercer Kazekage. Al menos, todavía no. Capítulo 122. Era necesario establecer buenas relaciones con Konoha. ¿Qué le faltaba a Kirigakure? En el preludio de las maniobras diplomáticas de esta guerra, ¿qué beneficios buscaban? ¿Y de quiénes podían obtener más? Tras descubrir Yagura y el anciano Gensi estos tres problemas, lanzaron su primera oleada de esfuerzos diplomáticos. Kirigakure era pobre, carecía de dinero y de diversos recursos esenciales. No necesitaban pergaminos ninja ni técnicas secretas, poseían de sobra, además de poderosos Kekkei Genkai. Tampoco les interesaban las promesas de conquistas territoriales tras la guerra, querían riqueza y recursos reales y tangibles en sus manos. ¿Quién poseía estos objetos? ¿Quién podría entregarlos en Kirigakure? De la rica Konoha. Kirigakure era pobre. Tsunagakure era aún más pobre. Ibagakure apenas lograba ser autosuficiente. Kumogakure también era rica, pero su aldea era feroz e inflexible, no accederían fácilmente a las demandas de Kirigakure. Solo Konoha, en su momento de crisis, necesitaba aliados. Así pues, Yagura y el anciano Gensi dejaron escapar deliberadamente rumores sobre su posición como Mizukage interino. Ni siquiera era mentira, Yagura defendía esa postura con total convicción. El tercer Mizukage lo había dejado claro antes de dimitir. Los enviados diplomáticos de todas las partes buscaron confirmación, reuniéndose personalmente con el Mizukage interino y llevando a cabo sus propias investigaciones. Al ver que la oficina del Mizukage no refutaba las acusaciones, los subordinados de Kirigakure aceptaron de buen grado el tributo de los enviados, actuando como informantes que revelarían secretos a cambio de un precio. Todo salió a la perfección. Konoha estaba satisfecha. Tsunagakure estaba en peligro. Ibagakure y Kumogakure estaban furiosos. Los resultados de estas maniobras pronto se vieron reflejados en la segunda oleada de documentos diplomáticos que llegaron a manos de Yagura, procedentes de las cuatro principales naciones. Las respuestas de Ibagakure y Kumogakure eran irrelevantes por el momento, no eran el foco de atención. No se ganaban mucho presionándolos más. Por su parte, Konoha expresó su gratitud por la comprensión y generosidad de Kirigakure, ofreciéndole apoyo en caso de que esta última enfrentara dificultades. En su respuesta oficial, hizo referencia a la larga amistad entre ambas aldeas. Sin embargo, además de la neutralidad, Konoha buscaba asegurarse la lealtad de Kirigakure, investigando sutilmente qué condiciones serían necesarias. Hiruzen Sarutobi incluso le escribió personalmente una carta a Yagura, haciéndose eco de la declaración oficial pero con un tono más personal y de mayor jerarquía, aconsejando y guiando al joven líder. Yagura simplemente sonrió. Konoha le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. No tenía intención de extorsionar a nadie ni de aprovecharse de la situación. Si exigían demasiado y se aprovechaban demasiado, el resentimiento crecería. Eso no sería prudente. Kirigakure necesitaba mantenerse alejada del foco de atención por ahora. El intercambio de recursos con Konoha era necesario, ya que Kirigakure no podía pagar de inmediato en ese momento. En cuanto a Tsunagakure, inicialmente, planeaban venderles recursos. Sin embargo, después de que el anciano Gensi enviara un equipo para evaluar el valor de los activos disponibles, llegaron a una conclusión unánime: Tsunagakure simplemente no podía permitirse comprarlos. No podían permitirse el lujo de poner todos sus huevos en la misma cesta. Al leer la carta de Tsunagakure, Yagura casi podía percibir la desesperación que se escondía tras las frases diplomáticas cuidadosamente elaboradas. En los últimos 6 meses, Tsunagakure ha sufrido la muerte del tercer Kazekage, un ataque sorpresa de Ibagakure y la deserción de un brillante titiritero. Si bien esto último no se mencionó oficialmente, representó otro duro golpe para su fortaleza. Tsunagakure fue derrotada. No importa lo que haga un partido débil, siempre estará equivocado. Yagura bajó de su silla, le entregó la carta diplomática de Tsunagakure al anciano Gensi y luego se sentó en el sofá frente a él. Servir el té con una sonrisa de satisfacción. Anciano, ¿deberíamos contactar con Tsunagakure ahora? Si nos demoramos más, me temo que Rasa podría sufrir una crisis nerviosa. El anciano Gensi soltó una risita, tomó un sorbo de té y revisó el documento. Ya era hora. Su postura neutral, inclinándose hacia Konoha, no solo tenía como objetivo extraer riquezas de ellos, sino también poner a prueba los frágiles nervios de Tsunagakure hasta el límite. Los resultados superaron las expectativas. Tsunagakure tuvo un desempeño incluso peor de lo previsto. Pensé que tendríamos que negociar unas cuantas veces más, reflexionó Yagura, sacudiendo la cabeza. Tsunagakure es sorprendentemente frágil. Al oír esto, Ao y Murasaki Yuki intercambiaron miradas, leyendo el mismo pensamiento tácito en los ojos de la otra. La diplomacia era un juego sucio, más sucio que la guerra. Le deseamos al cuarto Kazekage buena salud. Que esperen. Señores, el Mizukage y el anciano están discutiendo asuntos oficiales, no pueden. Quítate del camino. Auge. La puerta se abrió de golpe. Ao y Murasaki Yuki se colocaron instintivamente delante de Yagura, preparándose para la pelea. Solo nos hemos ido unos días y Kirigakure ya se está inclinando ante Konoha. Un grupo de hombres entró en la oficina. Apenas echaron un vistazo a Ao y Yuki antes de centrarse en Yagura y el anciano Gensi.
Juzo Biwa mostró sus dientes de tiburón. Chico, nos conocimos cuando sellaron al Tres Colas dentro de ti. ¿Recuerdas mi nombre? La sonrisa divertida desapareció del rostro de Yagura. Enderezó la postura y respondió cortésmente, por supuesto. Nadie en Kirigakure desconoce tu nombre, espada del verdugo, Juzo Biwa. ¿Y el resto de ustedes? No estaban allí para jugar. La mirada de Yagura se dirigió a los demás. Aguja de coser Kusimaru Kuriarare, hoja explosiva Jinpachi Munashi, espadas atronadoras Raiga Kurosuki. Llevo mucho tiempo oyendo sus nombres. Mi sensei siempre elogiaba sus habilidades. Deben haber sido agotadores realizando misiones en el extranjero. HMPH. Kusimaru Kuriarare resopló. Así que por eso el tercer Mizukage nos envió lejos de repente. En nuestra ausencia, un mocoso insolente ocupó el lugar del Mizukage. Los más fuertes deben liderar. Imagino que todos ustedes conocen este principio. Estaban allí para desafiarlo. Con todo lo demás que estaba sucediendo, ocuparse de los asuntos de las 5 grandes naciones, las operaciones militares y la administración interna. Yagura casi se había olvidado de los 7 espadachines ninja que habían sido enviados en misiones. Su expresión se ensombreció al encontrarse con sus miradas. Si dudas de mi fuerza, estoy más que dispuesto a demostrar mi valía. Ah. El anciano Gensi golpeó el suelo con su bastón. Todos ustedes son miembros de los 7 espadachines ninja. Si no tienen asuntos urgentes, retírense. No olviden sus deberes. Puede que no respetaran a Yagura, pero tenían que otorgarle algo de dignidad al anciano Gensi. Tenemos una pregunta para usted, Mizukage interino. Kusimaru Kuriarare dio un paso al frente, y su rostro marcado por las cicatrices se contorsionó en una sonrisa burlona. Cuando fuiste a los exámenes Chunin, aceptaste una misión, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Las pupilas de Yagura se contrajeron. Kusimaru se burló. No hace falta que respondas ahora. Piénsalo con calma. Y entonces, soltó la bomba. Díganos, Mizukage interino, ¿qué noble razón tuvo para dejar escapar al Jonin de élite de Sunagakure, Pakura del elemento calor? Capítulo 123. El actor Mizukage Karatachi Yagura dejó escapar deliberadamente a Pakura, un usuario del elemento quemadura de Sunagakure, durante una misión. Nadie sabía de dónde había surgido ese rumor. Desde pequeñas tabernas al borde de la carretera hasta esquinas donde los chismes se propagaban como la pólvora, los susurros se convertían en acaloradas discusiones entre vecinos. En tan solo una noche, toda la ciudad de Kirigakure fue consumida por ella. La oficina del Mizukage permaneció en silencio como respuesta. Pero esta fría indiferencia no hizo sino alimentar los rumores, provocando que se extendieran aún más. Las voces de descontento y duda de los aldeanos se oían con mayor fuerza cada día. Pakura de la liberación de calor, una heroína de Sunagakure, famosa por permanecer de pie sobre los cadáveres de innumerables ninjas de la niebla. Y aún así Karatachi Yagura la dejó escapar, peor aún, probablemente lo hizo cuando tuvo la oportunidad de matarla. ¿Acaso eso no era lo mismo que conspirar con el enemigo? ¿Cómo podía alguien así ser el Mizukage? ¿Acaso acabaría traicionando a Kirigakure? Cuando las tensiones alcanzaron su punto álgido, llegó un barco procedente del país de los comercios. Los artesanos y ninjas de este arte desembarcaron y se establecieron en una aldea especialmente designada cerca de Kirigakure, la aldea de los espadachines. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a los ya inquietos ciudadanos. ¿Quiénes eran estos forasteros y por qué se les permitió entrar en Kirigakure? ¿Por qué los ninjas de la niebla los protegieron y les ayudaron a establecerse? ¿Qué estaba haciendo la oficina del Mizukage? ¿Qué? ¿Esa decisión también fue suya? Mizukage-sama, esto. Al observar el creciente malestar entre los aldeanos, Ao vaciló, mirando a Yagura, quien permanecía tranquilo y sereno en su asiento. Si seguimos ignorando esto, la situación solo empeorará. Sin levantar la vista, Yagura respondió, Ao, si tienes tanto tiempo libre, ¿por qué no ayudas a buscar alojamiento para la gente? Sí. Yuki Murasaki le lanzó una mirada furiosa a Ao, indicándole que dejara el asunto y se concentrara en sus propios asuntos. Luego miró a Yagura con un atisbo de preocupación. Desde el día en que asumió el cargo de Mizukage, este niño pasó casi las 24 horas del día inmerso en el trabajo. Originalmente, una vez resuelta la primera fase de los asuntos diplomáticos, Yuki había planeado enviar a Yagura a casa para que compartiera la buena noticia con su familia y, al menos, descansara un poco. Pero entonces llegaron los 7 espadachines ninja, atrapándolo de nuevo sobre la mesa. Tras la propagación de los rumores, Yagura envió rápidamente a los 7 espadachines ninja en una misión a la Tierra del Fuego. Con aquellos que conocían la verdad sobre Pakura fuera del pueblo, las especulaciones no hicieron más que aumentar. Esta actitud no hizo sino avivar las llamas. Los rumores dejaron a Yagura atrapado en su oficina, incapaz incluso de tomarse un descanso. Entonces, la llegada de los ninjas del arte aumentó el caos. Organizar la comida, el alojamiento y garantizar la protección contra los aldeanos furiosos llenó el escritorio de Yagura con aún más trabajo. Yuki Murasaki era la responsable de revisar y corregir los documentos oficiales. Los informes de Yagura solían ser muy directos, a veces demasiado simples. También brindaba orientación cuando era necesario. A pesar de su corta edad, había liderado su plan durante años y conocía mucho mejor los complejos asuntos de Kirigakure que Yagura. Por lo tanto, ella tenía acceso a todos los documentos aprobados por Yagura. Y entre ellos. Al recordar los mensajes diplomáticos secretos que había enviado a Sunagakure y Konohagakure, Yuki Murasaki no pudo evitar estremecerse. El Tratado de No Agresión Kirigakure-Sunagakure. En cuanto el documento diplomático llegó a manos del enviado de Suna, fue transportado inmediatamente al cuarto Kazekage, Rasa, utilizando los más altos niveles de confidencialidad y protocolos de emergencia. Al mismo tiempo, el mensajero de Kirigakure emprendió un viaje secreto a Sunagakure, llevando consigo el tratado original y viajando a gran velocidad. Tras recibir el documento, el cuarto Kazekage Rasa reunió con urgencia a los consejeros de más alto rango de Sunagakure, entre ellos la anciana Chiyo y Ebiso. Kirigakure ha aceptado nuestra propuesta y ha accedido a firmar este tratado de no agresión con nuestra aldea, anunció Rasa, esforzándose por contener el temblor en su voz. El tratado establece que, a partir de la fecha de la firma, Kirigakure y Sunagakure se abstendrán de cualquier acto de agresión entre sí. Ninguna de las partes podrá lanzar ofensivas militares, y si una es atacada, la otra tiene prohibido prestar ayuda a la nación agresora.
Respiró hondo antes de continuar. Kirigakure también está dispuesta a suministrarnos y vendernos diversos artículos para ayudarnos a vengar al tercer Kazekage, incluyendo raciones militares, uniformes, hierbas medicinales, mineral de hierro, herramientas ninja e incluso mano de obra para la fabricación de armas. Antes de que pudiera terminar de leer, alguien estalló en vítores. ¿Qué está pasando? Kirigakure cambió de postura de repente. ¿Están de nuestro lado? Que esto es increíble. Con el apoyo de Kirigakure, por fin podremos vengarnos del tercer Kazekage. Maldita sea Konoha. Les haremos pagar con sangre. Silencio. La voz autoritaria de la anciana Chiyo resonó, silenciando de inmediato el clamor en la sala. ¿Qué tontería es esta? ¿Crees que la suerte cae del cielo? Si es así, ve a buscarla y tráemela. Su comentario sarcástico destrozó de inmediato el exceso de confianza de los funcionarios de Tsunagakure. Los beneficios eran evidentes, pero ahora venían las condiciones. Un asesor principal del consejo de Tsunagakure palideció. Kirigakure insiste en que todos los pagos por estos suministros deben realizarse en oro o en efectivo. El rostro de Rasa se ensombreció aún más. Incluso antes de asumir el cargo, el tercer Kazekage le ordenó en secreto extraer oro de las arenas para paliar las dificultades financieras de Tsunagakure. Tras heredar el título, continuó con esta práctica. Yagura y los asesores principales de Kirigakure lo previeron claramente. Tsunagakure ya no tenía nada de valor para comerciar. Sin embargo, si aquello era simplemente doloroso, la siguiente condición era mortal, literalmente. Kirigakure exige que le entreguemos a Pakura, el Jonin de Tsunagakure responsable de matar a innumerables ninjas de la niebla y de obstaculizar la paz entre nuestras aldeas, como un gesto para apaciguar el sentir popular. La habitación quedó en silencio. Finalmente, un enviado de Tsunagakure, recién llegado de Kirigakure, se puso de pie. Si me permiten hablar, caballeros. Quizás no lo sepan, pero está circulando un rumor en Kirigakure. Relató lo que vio y oyó mientras estuvo en la aldea de la niebla. El Mizukage interino parece haber quedado completamente atrapado dentro del despacho del Mizukage. Cuando terminó, la tenue luz del techo proyectó largas sombras que se extendían por toda la sala de reuniones. Parece que Kirigakure aún guarda un profundo resentimiento contra nosotros. Ese Mizukage es verdaderamente incompetente, al permitir que tales rumores se propaguen libremente en su propia aldea. En efecto. Y lo dejaron claro, esta condición no es negociable. Completamente irracional. Pero estamos al borde de la guerra con Konoha. No podemos permitirnos demoras. Ahora, debemos hacer lo que sea necesario para asegurar el apoyo de Kirigakure. Por el bien del pueblo. Pakura debe ser sacrificado. Recién nombrada y aún sin haberse curtido por años de gobierno, Rasa recurrió a la anciana Chiyo en busca de consejo. Chiyo cerró los ojos sumida en profundas reflexiones. Tras un largo suspiro, miró a Rasa y negó con la cabeza. Al ver su respuesta, la expresión de Rasa se ensombreció aún más. Aún joven e impulsivo, todavía no se había convertido en el líder despiadado que un día vería a su propio hijo como una mera herramienta de guerra. Pero dada la situación actual de Tsunagakure, no tuvo más remedio que ceder. No hay otra opción. Tenemos que aceptar las condiciones de Kirigakure. Capítulo 124. La misión era clara, escoltar al emisario de Kirigakure de regreso a su aldea sano y salvo y asegurarse de que nada pusiera en peligro la alianza entre Kirigakure y Tsunagakure. Se trataba de una misión ultrasecreta, encomendada directamente por el cuarto Kazekage. En aquel momento, Pakura se encontraba en el campo de entrenamiento. Dirigió una mirada de advertencia a la figura que se acercaba, indicándole en silencio que no la interrumpiera. Tras respirar hondo, Pakura controló su técnica de liberación de fuego, expandiendo una esfera de fuego a 50 metros de distancia. El calor estalló en una explosión con forma de cruz. Su objetivo, una enorme roca, quedó reducido a escombros fundidos debido a la abrasadora temperatura. Su batalla contra Yagura puso de manifiesto su debilidad en el combate a larga distancia. Esta técnica fue el resultado de meses de entrenamiento incansable. Bajando las manos, Pakura asintió levemente, indicándole al visitante que podía continuar. ¿Una nueva misión? Sí. Un secreto. Tomando el pergamino del mensajero, Pakura lo desenrolló y examinó rápidamente su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Kirigakure y Tsunagakure, formando una alianza? Pakura nunca se había involucrado en los asuntos diplomáticos de Tsunagakure. Solo había oído rumores sobre las negociaciones a través de sus superiores. ¿No se habló hace poco de que Kirigakure se aliaría con Konoha? ¿Y ahora se están aliando con Tsunagakure? Desde un punto de vista estratégico, esto fue sin duda una gran ventaja para Tsunagakure. Pakura no dudó. Aceptó las órdenes del cuarto Kazekage y le agradeció su confianza. Habían pasado 6 meses desde la última vez que puso un pie en la Tierra del Agua. Al contemplar la interminable niebla que se extendía ante nosotros, Pakura no pudo evitar reflexionar. Desde que se convirtió en ninja, ha pasado gran parte de su tiempo viajando entre las tierras del viento y del agua. Comer, dormir y completar misiones en la Tierra del Agua se convirtieron en parte de su rutina. Durante los últimos 6 meses, ha estado residiendo en la frontera de Konoha. Era el periodo más largo que había pasado sin regresar a la Tierra del Agua. Ahora, al experimentar de nuevo la atmósfera húmeda y brumosa, se dio cuenta de lo acostumbrada que se había vuelto a ella. Sigue siendo lo mismo de siempre. La Tierra del Agua. En efecto, coincidió el emisario de Kirigakure que estaba a su lado. La niebla sube y baja, pero Kirigakure nunca cambia. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Aquel muchacho ingenuo que una vez le perdonó la vida era ahora el Mizukage. Intrigado, Pakura se volvió hacia el emisario. Oiga, señor, ¿qué clase de persona es un Mizukage interino? No lo sé, respondió el emisario, negando con la cabeza. Lo siento, señora Pakura. Solo soy un oficial de bajo rango, sin contacto directo con el Mizukage. Se metió las manos en las mangas y añadió, lo único que puedo decir es lo que he oído. Según la mayoría de los relatos, es un joven Mizukage amable y trabajador. Cuando el tercer Mizukage aún estaba en el poder, abogó por la abolición de la política de la niebla sangrienta. Los graduados de la academia de este año ya no necesitan matar a sus compañeros para aprobar el examen de graduación. También viajó a la tierra de los artesanos en una misión y vio a la gente pobre de allí.
En lugar de ignorarlos, los trajo de vuelta y construyó un asentamiento cerca de Kirigakure, una aldea para herreros y artesanos. Y ahora, con las 5 grandes naciones al borde de la guerra, parece más centrado en mantener la neutralidad que en tomar partido. Cree que la guerra solo trae sufrimiento. Pakura se burló. Eso suena a algo que él haría. Ingenuo. Un shinobi con una compasión desmedida. ¿Conoces al Mizukage? Bueno. No. Quiero decir, solo he oído hablar de él, se corrigió rápidamente Pakura, dándose cuenta de que había dicho demasiado. El mensajero le dirigió una mirada larga y comprensiva. Pakura no tenía ni idea de los rumores que circulaban en Kirigakure, pero sabía que si se extendía la noticia de que Yagura la había dejado ir, podría causarle serios problemas. Decidió cambiar de tema. ¿Cuánto falta para que lleguemos allí? Justo después de ese valle que se ve más adelante. De acuerdo. Aceleremos el paso. Pakura tomó la delantera, instando al emisario a avanzar hacia la niebla cada vez más espesa. Al entrar en el valle, la visibilidad se redujo drásticamente. Fuera del valle, aún podía ver unos 10 pasos por delante. Dentro, la niebla era tan densa que apenas podía distinguir su entorno inmediato. El aire húmedo se adhería incómodamente a su piel. Por primera vez, se dio cuenta de que prefería el calor seco del desierto de Tsunagakure. Señora Pakura de la Liberación Ardiente. Un shinobi de Kirigakure con el pelo azul emergió de la niebla, saludándolos con la mano. Bienvenidos. Me enviaron para acompañarlos. Espero que no hayan tenido ningún problema durante el camino. Pakura relajó su postura y sonrió. No, fue un viaje tranquilo. Gracias por su preocupación. Estupendo. No podemos permitirnos que nada salga mal. Ustedes dos son las figuras clave en esta alianza histórica. El shinobi tuvo dificultades para encontrar las palabras adecuadas, claramente poco acostumbrado a hacer cumplidos. A Pakura le pareció divertido. ¿Está mucho más lejos del pueblo? No muy lejos. El shinobi de pelo azul se hizo a un lado, indicándoles con un gesto que continuaran. Cuando crucemos este valle, llegaremos allí. Pakura asintió y dio un paso adelante. No tenía motivos para estar alerta. No tenía motivos para sospechar de infidelidad. Un dolor punzante le atravesó el pecho. Una afilada lanza, como el hielo, le atravesó el corazón. La punta helada sobresalía de su pecho, manchada de sangre. La respiración de Pakura se volvió entrecortada mientras un profundo escalofrío se extendía por todo su cuerpo. ¿Tú, por qué? El shinobi de Kirigakure retiró su lanza y se alejó, arrastrando consigo al indefenso emisario. Al mismo tiempo, kunai y shuriken llovían desde las paredes del valle. Tsunagakure te entregó a nosotros como parte del acuerdo de alianza. Su muerte aliviará el odio persistente entre Kirigakure y Tsunagakure, creando la excusa perfecta para la guerra. Los superiores de Tsunagakure debieron pensar que era un intercambio justo. La visión de Pakura se volvió borrosa. En sus últimos momentos, todo quedó dolorosamente claro. Su aldea nunca la envió a proteger al emisario de Kirigakure. La enviaron como ofrenda sacrificial. Los mismos líderes que una vez la elogiaron como una heroína la desecharon como si fuera basura. ¿Y Yagura? ¿Qué papel desempeñó él en esto? De vuelta en Kirigakure, el mensaje fue entregado en la oficina del Mizukage. Un acuerdo sellado, el pacto de no agresión Kirigakure-Tsunagakure. Te advertí que no volvieras a poner un pie en la tierra del agua. Al final, todo carecía de sentido. O tal vez no del todo. Yagura echó un vistazo rápido al documento antes de dejarlo a un lado. Buen trabajo. ¿Dónde está el cuerpo? Sellaré su chakra usando las etiquetas que me diste. Su cuerpo está intacto. Se trataba de las mismas etiquetas de sellado que Yagura recibió de Sasori durante el asesinato del tercer Kazekage. Muy bien, dijo Yagura. Entreguen el cuerpo a la división de inteligencia. Que estudien su técnica de liberación de fuego. El mensajero vaciló. Pero, Mizukage-sama. Tsunagakure solicitó que le devolvieran su cuerpo. La mirada de Yagura era fría. Tsunagakure nos necesita más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. ¿Crees que se atreverían a desafiarnos por eso? Se giró hacia la ventana y observó cómo los shinobi de Kirigakure, exultantes, difundían la noticia. Pakura estaba muerto. Finalmente, el pueblo vengó a sus camaradas caídos. Y con ello, los rumores en su contra desaparecerían. Un sacrificio necesario. Y nada más. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 125. Fuguki Suikasa no tenía ni idea de que los rumores que había difundido en el pueblo sobre Yagura ya habían quedado completamente al descubierto. Los 7 espadachines ninja de la niebla fueron trasladados al día siguiente, enviados desde Kirigakure en una misión a Konohagakure, en la Tierra del Fuego. Para los espadachines, esto no era más que un acto de culpa. Ja, ese mocoso que todavía no tiene todo el pelo cree que puede con nosotros. ¡Qué ridículo! 7 figuras avanzaron rápidamente a través del denso bosque. La misión los llevó a la región suroccidental de Tierra del Fuego, aunque, independientemente del lugar, los bosques eran abundantes. Aunque se les conocía colectivamente como los 7 espadachines ninja, sus relaciones distaban mucho de ser estrechas. Algunos ni siquiera se consideraban compañeros. No exageres, murmuró Munashi Jinpachi, aunque una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro al instante siguiente. Para cuando regresemos, ese mocoso ya habrá sido expulsado del puesto de Mizukage, jajaja. En definitiva, solo eran compañeros de trabajo, pero cotillar sobre un superior que caía mal a todo el mundo. Eso sí que era un placer. Sobre todo cuando el superior en cuestión era alguien a quien todos consideraban insoportable. Fuguki Suikasan se volvió hacia un compañero silencioso que se encontraba entre ellos y soltó una carcajada. Oye, Hinin, sé que tuviste algún tipo de pasado con ese mocoso. No estás molesto por eso, ¿verdad? La voz de Hinin Akebino permaneció tranquila. No. Haz lo que quieras. ¿Historia? ¿Y aún así te enviaron lejos como al resto de nosotros? Se burló Biwa Husou. Viejo Hinin, no digas que no te lo advertí. Si sigues aferrándote a ese chico, ni siquiera te darás cuenta cuando te maten. Hinin arqueó una ceja. ¿Y ustedes qué opinan? No es obvio. La mirada de Husou permaneció fija al frente, con un brillo de determinación en sus ojos.
Cuando llegue el momento oportuno, actuaremos y nos marcharemos. Primero, debemos asegurar el pergamino de invocación de las 7 espadas. Esas espadas nos pertenecen. Y gritó Kuriare Kusimaru mientras saltaba entre las copas de los árboles. No olvides que todos estábamos bajo el mando del tercer Mizukage. En cuanto ese mocoso consolide su poder, sin duda nos reemplazará. Chiren. Tu mocoso de luna llena sin duda tomará tu lugar. Ozuki Chiren permaneció en silencio, siguiendo al grupo. ¿Sigues siendo tan callado, eh? Algún día te arrebatarán tus espadas gemelas. Raiga Kurosuki esbozó una sonrisa irónica. ¿Y cuál es el plan? ¿Quedarnos sentados esperando a que ese mocoso ordene que nos asesinen? Sería una forma bastante patética de morir. Kinin no dijo nada, su mirada fría recorrió a sus antiguos compañeros. Pasó el tiempo suficiente cerca de Yagura como para saber que el chico no era la clase de persona que se imaginaban. Quizás los 7 espadachines ninja serían reemplazados con el tiempo, pero Yagura lo haría con justicia. Si llegaba ese día, solo significaría que la generación más joven los había superado. Aún así, sus vidas no correrían peligro. A diferencia de ahora. Kinin sonrió para sus adentros. ¿No te preocupa que esta misión pueda ser una trampa? Hu Shou se burló. Estamos los 7 juntos. ¿Qué va a pasar? Confiaban en su fuerza combinada. ¿Y qué si el oponente era un Kage? ¿Una trampa? ¿Un asesinato? Ridículo. Todo es culpa de ese maldito tercer Mizukage, gruñó Fuguki Suikazan, con el resentimiento ardiendo en sus ojos. El rostro del antiguo Mizukage apareció fugazmente en su mente. Antes lo había visto como un benefactor. Ahora, lo odiaba con toda su alma. Murió sin decir palabra, usando una excusa para echarnos. No nos permitieron regresar al pueblo hasta un mes antes de su muerte. No tuvimos tiempo de prepararnos. Sus ambos se mantuvieron herméticos, impidiendo que recabaran información sobre la enfermedad del tercero. Si lo hubieran sabido antes, si hubieran regresado a tiempo, no estarían en una posición tan pasiva ahora. Oye, parece que tenemos compañía por delante, 3 mocosos de Konoha. Los penetrantes ojos de Kusimaru brillaban con malicia. Buscaba una forma de canalizar su frustración contenida. ¿Qué tal si nos divertimos un poco? Me parece bien, sonrió Fuguki, agarrando su espada. Mi espada tiene sed de sangre. Raiga esbozó una sonrisa irónica. ¿Una alianza entre Konoha y Kiri? ¿Sin guerra? Ese mocoso es demasiado débil, no merece ser un shinobi. 6 figuras se movieron rápidamente, rodeando a sus objetivos en el claro. Kinin no se movió. Sus fríos ojos recorrieron a sus 6 antiguos compañeros antes de posarse en los 3 ninjas de Konoha, Shirano y Genma, Mika y Ebisu. Maldita sea. Estamos rodeados, murmuró Genma, observando a los 7 enemigos que lo rodeaban. No hay escapatoria. Mika palideció. Espera, ¿no son ellos los 7 espadachines ninja de la niebla? Su mirada distaba mucho de ser amistosa. Estamos perdidos, no quiero morir. Exclamó Ebisu temblando, alzando su kunai a la defensiva, no tenemos ninguna posibilidad. Todavía tengo cosas, escondidas debajo de mi cama, en mi armario, guardadas en casa de un amigo. Necesito destruirlas antes de morir. Así que hasta los mocosos de Konoha conocen nuestro nombre, sonrió Hu Shou, alzando la espada del verdugo. Ah. Un pequeño corte en la hoja. Creo que necesitaré sangre nueva para arreglar esto. ¡Qué suerte tienes! Rió Raiga con amargura. Me aseguraré de que tu funeral sea glorioso. Escaramuzas casuales como esta nunca escalaron a una guerra a gran escala. Incluso si esos mocosos murieran, Konoha no tomaría represalias contra Kirigakure. Especialmente dada la situación actual. Genma apretó el senbon entre los dientes, mientras un sudor frío le corría por la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Una bocanada de vapor verde descendió desde arriba, aterrizando entre los 2 lados. Joss. Justo a tiempo. Los 3 ninjas de Konoha miraron con asombro a la figura vestida con el inconfundible traje verde. Tío. No era otro que Mik Dui, el padre de Mik Kai. Dui se giró hacia ellos y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Del Hokage me envió para encargarme de esto. Ustedes 3, corran. Cuando veas el traje verde, corre. Kinin recordó la advertencia de Yagura. Una vez, durante los exámenes Chunin. Una vez más, un resumen privado antes del partido. Ese chico siempre tenía una manera especial de saber las cosas. Kinin metió la mano en su bolsa y sacó el objeto que Yagura le había dado, una etiqueta de sellado diseñada para suprimir el chakra, que normalmente se usa en cadáveres. Ese mocoso realmente le endureció el corazón. J.E. Tercer Mizukage, eso es exactamente lo que querías, ¿no? Sin decir palabra, Kinin se retiró en silencio a las sombras del bosque. Pero, tío, son Jounin de élite, los 7 espadachines ninja. No puedes derrotarlos solo. No hay problema. Dui sonrió, apretando el puño contra su pecho. Tengo la 8ª puerta de la muerte. La determinación ardía en sus ojos mientras se enfrentaba a los 6 espadachines. Tío, tu padre va a arder ahora en las llamas de la juventud. 8ª puerta, puerta de la muerte, ábrete. Un aura carmesí estalló. El aire tembló con una onda expansiva de chakra. Genma y los demás ya habían huido. Su muerte serviría de alimento a la siguiente generación. El suelo bajo sus pies se agrietó cuando Dui rugió. Ahora es el momento. La bestia de Konoha, poderoso Dui, florecerá en las llamas de la juventud. Capítulo 126. Los 7 espadachines ninja de la niebla se han topado con Mik Dui. Quedaron reducidos a nada más que un espectáculo trágico. Ahora solo quedaban 2. Gracias a la advertencia previa de Yagura, Shinin Akebino no participó en la batalla y logró escapar. Otro superviviente, Oshigaki Fuguki, resultó gravemente herido pero seguía con vida. Shinin Akebino lo llevó de vuelta a Kirigakure. Las espadas de los 5 miembros caídos fueron selladas en pergaminos y devueltas al Mizukage. Yagura los aceptó. Buen trabajo, Shinin-sensei. Shinin Akebino observó fijamente a Yagura, que estaba sentado en el asiento del Mizukage. Te has vuelto despiadado, chico. MMM. Yagura, sin levantar la vista, estaba concentrado en la respuesta diplomática de Konoha.
¿Dónde está el cadáver de Mick Dewey? Un cambio tan drástico. Kinin Akebino reflexionó en silencio. ¿Quién se hubiera imaginado que el mismo chico que una vez pareció inofensivo podría menospreciar tan fácilmente las vidas de los 7 espadachines ninja como si no significaran nada? Aún sintiendo una leve molestia, Kinin Akebino sacó un pergamino sellado en el espacio. Aquí está. Su cuerpo está casi reducido a cenizas, con solo los últimos vestigios de chakra. Esta técnica es aterradora. El cadáver de alguien capaz de utilizar la formación de liberación de las 8 puertas. Aún podría tener valor, tal vez como moneda de cambio en el futuro. Entrégalo para su conservación. Comprendido. Kinin Akebino se fue. Yagura bajó la cabeza, continuando con el análisis de la respuesta oficial de Konoha. Konoha expresó su gratitud por la firme postura de Kirigakure con respecto a la desaparición del tercer Kazekage y manifestó su deseo de que exista una amistad duradera entre las dos aldeas. Acordaron firmar el pacto secreto Kiri-Konoha, que estipulaba lo siguiente. Un acuerdo mutuo de no agresión. Konoha vendía productos esenciales de Kirigakure, cereales, ganado, hierbas medicinales, madera, a precios de mercado locales a cambio de dinero, oro o materiales equivalentes como mineral de hierro y herramientas ninja. A cambio, Kirigakure proporcionó información sobre los movimientos y las habilidades de los 7 espadachines ninja, del mismo modo que Tsunagakure entregó a Pakura a Kirigakure, cediendo esencialmente la vida de los espadachines a Konoha. A primera vista, Kirigakure parecía haber sufrido una pérdida, mientras que Konoha había ganado. Sin embargo, al lograr que Konoha los eliminara, Kirigakure se aseguró el cumplimiento de la primera condición del pacto, la no agresión. Kirigakure no se uniría a la guerra y Konoha no la obligaría a participar en ella. Hiruzen Sarutobi comprendió el plan de Yagura, usar a Konoha como ejecutor. El viejo Hokage no pudo evitar maravillarse ante la astucia despiadada del joven Mizukage, pero aceptó la oferta sin dudarlo. Para eliminar a los 7 espadachines ninja, la misión requería a alguien con una fuerza de nivel Kage. En su correspondencia privada con Sarutobi, Yagura mencionó casualmente el nombre de Mid Kai, lo que llevó a Sarutobi a atar cabos y relacionarlo con Mid Dewey. Un fin aparentemente ordinario que dominó la técnica prohibida de la formación de liberación de las 8 puertas. Sacrificar un peón prescindible para garantizar la neutralidad de Kirigakure. Hiruzen Sarutobi no tuvo ningún problema en hacer ese intercambio. Mid Dewey murió vengando su rencor personal, sin ser consciente de que en realidad estaba ayudando a sus enemigos. Por el bien del pueblo. Hiruzen Sarutobi hizo la llamada. Tras confirmar que el pacto se había finalizado, Yagura exhaló profundamente. Observó a sus exhaustos subordinados y les dedicó una inusual sonrisa relajada. Tsunagakure y Konoha, los dos principales participantes en esta guerra, fueron derrotados. Tuvieron éxito. A medida que la tensión en su mente se disipaba, el cansancio lo invadió. Sus párpados se volvieron pesados e inmediatamente se quedó dormido en su escritorio. El sordo golpe de su cabeza contra la superficie atrajo la atención de todos. El anciano Genshi, Yuki Murasaki y Ao intercambiaron miradas. En sus ojos cansados, vieron la misma mezcla de fatiga y alivio. Ao dio un paso al frente. Yo llevaré al Mizukage a casa. Yuki Murasaki le dirigió una mirada penetrante. Ese debería ser mi trabajo. Dudó un momento y luego suspiró. Está bien. Te lo dejo a ti. Comprendido. Se inclinó y colocó al pequeño Mizukage dormido sobre su espalda. Sintiendo la respiración pausada de Yagura contra su hombro, su cuerpo se tensó por un instante antes de caminar rígidamente hacia la puerta. Anciano, me voy a jubilar. El anciano Genshi rió cálidamente. Adelante. Lo hiciste bien. Ao asintió. Tú también, anciano. Al salir de la torre Mizukage, Ao contempló la puesta de sol envuelta en la niebla. El cansancio de los últimos días le pesaba mucho, pero debajo de él persistía una sensación de triunfo. El joven líder que llevaba a cuestas representaba la esperanza para el futuro de Kirigakure. Su determinación y su capacidad para manejar situaciones complejas aportaron beneficios innegables al pueblo. No pudo evitar respetarlo. Su mente divagó hacia sus iniciativas recientes. La aldea de las cuchillas, formada por artesanos y herreros de la tierra de la herrería, aún tenía que demostrar su valía. El pacto de no agresión Kirizuna resolvió las tensiones diplomáticas con Tsunagakure. La venta de excedentes de suministros bélicos a Asuna proporcionó una bienvenida inyección de fondos. El anciano Genshi sonreía de oreja a oreja mientras redactaba el contrato de venta. Alentaron a Tsunagakure a participar en la guerra, al tiempo que garantizaban la neutralidad de Kirigakure. El asesinato de Pakura acalló los rumores internos y aseguró el apoyo público a Yagura. Muchos shinobi de Kirigakure perecieron a manos de Pakura. Ver a su líder vengarlos personalmente aumentó la confianza del joven Mizukage. Los shinobi comunes rara vez presenciaban maniobras diplomáticas de alto nivel. Esta era la primera vez que Yagura hacía algo visible para ellos. Fue un buen comienzo. Los acontecimientos de hoy aún no han terminado. La noticia de la muerte de los 7 espadachines ninja se extendió por toda la aldea. Mientras Ao caminaba por las calles, oía los murmullos de los residentes. Sin embargo, en lugar de maldecir a Konoha por matar a sus espadachines, parecían más preocupados por su propia seguridad. Tras la muerte del antiguo Mizukage y de los 7 espadachines ninja, ¿quién protegería a Kirigakure? 7 Jounin de élite, 5 muertos, 1 gravemente herido y solo 1 ileso porque no participó en la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Para Kirigakure, donde los 7 espadachines ninja solo eran superados en poder militar por el Mizukage, fue el equivalente a que Konoha perdiera a Kakashi Atake, Azuma Sarutobi, Mid Kai y al trío Ino Shikacho al mismo tiempo. Los Kage de la Tierra del Viento, la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo se alegraron mucho con la noticia. Pero también se preguntaron. Tras la desaparición del Mizukage y los 7 espadachines ninja en tan poco tiempo, ¿le quedaría a Kirigakure alguna fuerza para participar en la guerra que se avecina? Mientras tanto, los restos de Ozuki Chiren fueron devueltos al clan Ozuki. Chiren. Mangetsu Ozuki se puso en silencio su ropa de luto. El líder del clan restituyó el nombre de Chiren en los registros familiares y lo enterró en la tumba ancestral. Cuando terminó la ceremonia, miró a su hijo. Se acercó y colocó su mano sobre la cabeza de Mangetsu. No hace mucho querías pelear con él. Ahora parece que estás a punto de llorar. No estoy llorando. Mangetsu replicó bruscamente y luego murmuró, es que, es diferente. Su padre suspiró, revolviéndole el pelo a su hijo.
¿Cómo iba a decirle a Mangetsu que su pequeño Mizukage había enviado personalmente a Chiren al más allá? Hay cosas que es mejor no decir. Capítulo 127. Base Ambu. Estallido. Fuguki Suikazan golpeó la mesa que tenía al lado con su enorme palma con tanta fuerza que la mesa entera se hizo añicos. Maldita sea. Maldita sea. Aunque ya había regresado de Konoha a Kirigakure, aquella batalla se había convertido en una pesadilla que lo atormentaba. Cada vez que cerraba los ojos en la cama, aquel vapor rojo sangre volvía a aparecer ante él. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Que ese tipo verde, ridículo y de aspecto anticuado, podría poseer un taijutsu prohibido tan aterrador? Desde entonces no ha vuelto a dormir bien. Fuguki Suikazan se dio la vuelta y se incorporó, frotándose la cara. Al salir de la habitación, señaló con voz irritada a un miembro de Ambu que pasaba por allí. Oye, tú. Eres Kisame, ¿verdad? Sí, señor. Oshigaki Kisame se detuvo en seco e hizo una reverencia respetuosa. ¿Tienes alguna petición para mí? Acabo de oír un alboroto que viene de tu habitación. Basta de tonterías. Entra y limpia todo. Entendido. Señor Fuguki, ¿cómo están sus heridas? He oído que resultó gravemente herido. Fuguki Suikazan le dirigió una mirada amenazante, y Kisame guardó silencio de inmediato. Hizo una reverencia de nuevo y se hizo a un lado para dejar pasar al hombre corpulento. Cerrando los ojos brevemente, Fuguki Suikazan no podía quitarse de la cabeza las imágenes de aquella batalla contra Migdui. Frente a esa técnica prohibida, los 7 espadachines ninja de la niebla eran completamente impotentes. No podían resistir ni un solo asalto antes de resultar gravemente heridos o muertos. Todos los demás perecieron. Solo Hinina Kevino logró escapar, impulsado por su cobardía. En cuanto a él, apenas sobrevivió gracias a su espada, Sameada, que curó sus heridas mortales. En aquel momento, no tenían ni idea de que les asignarían una misión juntos. No se les había ocurrido que pudiera ser una trampa tendida por Yagura. Y ahora, viendo la situación actual. Probablemente lo fue. Ya no podía quedarse en Kirigakure. Tras sopesar sus opciones para escapar a salvo, Fuguki Suikazan entró en un pasillo estrecho y poco iluminado. Suis, suis, suis. El repentino sonido de cadenas que se estiraban rápidamente resonó a sus espaldas. Nani. En ese espacio reducido, su enorme cuerpo tenía suficiente espacio para moverse, pero no el suficiente para reaccionar a tiempo. Sin previo aviso, 8 cadenas con puntas afiladas fueron disparadas hacia adelante, atravesándole las extremidades y el torso. Oshigaki Kisame desenvainó su espada, se lanzó hacia adelante en un instante y la clavó directamente en el pecho de Fuguki Suikazan. Con un giro potente, la hoja desgarró la carne y salió por la parte frontal. Dolor. Ira. Los pequeños y brillantes ojos de Fuguki Suikazan, como los de un pez, se abrieron de par en par al girar la cabeza con gran dificultad, con la mirada inyectada en sangre fija en el rostro sombrío de Kisame. Ilegible en la penumbra. Kisame. Maldito seas. ¿Te atreves a traicionarme? Ah. Kisame volvió a girar la hoja, ampliando la herida mortal. Entonces, se lo arrancó y pateó a Fuguki Suikazan hasta tirarlo al suelo. Con un último escalofrío, el antiguo líder de los 7 espadachines ninja guardó silencio. Muerto. Kisame blandió su espada, esparciendo gotas de sangre por el pasillo. Los recuerdos de Fuguki Suikazan vendiendo en secreto información confidencial de Kirigakure a otras naciones pasaron fugazmente por su mente. Hace más de 6 meses, el tercer Mizukage lo convocó a una reunión privada, siendo él por entonces un miembro poco conocido de la Ambu. El Mizukage le encomendó una misión. Tras mi muerte, en el momento oportuno, mata a Fuguki Suikazan. Desde el momento en que aceptó la orden, ya estaba preparado para eliminar a su superior. Ahora, solo quedaba ejecutar el último paso de su plan. Alzando su espada en alto. Derrotó al enemigo, decapitando a su antiguo líder. La sangre salpicaba en todas direcciones. Kisame entró en la habitación de Fuguki Suikazan y agarró la enorme espada, Sameada, que colgaba de la pared. Tras echársela a la espalda, examinó el arma. A pesar de ser llamada espada, Sameada era más bien una criatura viviente, una entidad parecida a un tiburón, cubierta de escamas afiladas que podía devorar chakra. Como si presintiera que su portador ya no era su amo original, la hoja se retorció y se agitó con agitación, como un pez que lucha desesperadamente en el agua. Kisame arqueó una ceja, ligeramente sorprendido. ¿Sameada estaba absorbiendo su chakra? Había oído rumores sobre sus habilidades, que era un ser sensible capaz de absorber la energía de un ninja. Pero presenciarlo en persona era algo completamente distinto. Sus reservas de chakra eran enormes. Aunque aún no había alcanzado su futuro estatus como la bestia con cola sin cola, su chakra superaba con creces el de la mayoría de los Ambu y los Jonin de élite. El festín de energía procedente de Sameada resultó ser nada más que un pequeño inconveniente. Optando por no intervenir, dejó que la cuchilla avanzara durante un rato. El chakra de este ser humano. Más sabroso que el anterior. Sameada reconoció la diferencia. Tras sentirse saciada por un momento, se calmó. Kisame esbozó una sonrisa irónica. De verdad que tienes un apetito voraz, pequeñín. Sameada se movió ligeramente, como si respondiera. Tras pasar por encima del cuerpo sin vida de Fuguki Suikazan, Kisame abandonó la base Ambu. Con la enorme espada atada a su espalda y el olor a sangre aún impregnado en él, caminó con determinación hacia la oficina del Mizukage. Yagura quedó visiblemente atónita cuando Kisame llegó con la noticia de la muerte de Fuguki Suikazan. ¿Eso también formaba parte de tu plan? Ao, Gensi e incluso Hinina Kevino se volvieron para mirar a Yagura, como si esperaran una confirmación. Pero a juzgar por su reacción, parecía que no era algo que hubiera planeado. Oye, ¿qué clase de persona crees que soy?, suspiró Yagura. Se durmió y se despertó sintiéndose mucho mejor, solo para encontrarse con que todos lo miraban como si fuera una especie de monstruo. No fue culpa suya. Esta vez no. Capítulo 128. Tras la reciente pérdida de los principales luchadores de Kirigakure, el tercer Tsuchikage eligió este momento para enviar a su hijo. Esto fue más que una simple visita diplomática. Kitsuchi no vino solo. Trajo consigo a un grupo considerable de shinobi de Ibagakure.
Según los informes de las unidades sensoriales del clan Onim estacionadas en la frontera, los niveles de chakra de estos ninjas de Iwa no eran débiles. Incluso el menos habilidoso entre ellos poseía la fuerza de un Chunin o superior. Esto no fue más que una misión diplomática normal. En ese momento, Kitsuchi y su grupo fueron detenidos en la frontera por los ninjas Kiri apostados allí, quienes los vigilaban de cerca e impedían que entraran en la Tierra del Agua. Dada la urgencia de la situación, tan pronto como Yagura recibió el informe, partió personalmente hacia la frontera noreste de la Tierra del Agua. No era una situación que pudiera delegar en sus subordinados, solo acudiendo él mismo podía estar seguro de que manejaría la situación adecuadamente. Solo trajo consigo a Kisame Oshigaki, Ringo Ameyuri y una docena de Ambu. Avanzando a toda velocidad, tardaron menos de un día en llegar a la frontera. Señor Mizukage. Lo hiciste bien. Tras intercambiar breves saludos con los ninjas de Kiri que habían acudido a su encuentro, Yagura se arregló la bufanda, algo despeinada por el viaje, y caminó hacia el campamento donde se encontraban sus shinobi. Se dirigió a un guardia fronterizo que rápidamente lo alcanzó. ¿Dónde están los shinobi de Ibagakure? La voz de la ninja Kiri denotaba un desdén manifiesto. Están en nuestra carpa principal. Ya les informamos que llegarías hoy y les pedimos que esperaran. Yagura asintió. ¿Y los están vigilando adecuadamente? El guardia fronterizo dudó apenas un segundo antes de responder. Sí, señor. Tenemos varios escuadrones vigilándolos constantemente. También enviamos exploradores para comprobar si hay otros ninjas de Iwa intentando aterrizar en otro lugar. Hasta ahora, no hemos encontrado nada. Genial. Lo hiciste muy bien. Dicho esto, Yagura siguió a los guardias fronterizos que lo guiaban hacia la tienda principal del campamento. Levantó la solapa de la tienda, entró e inmediatamente vio a Kitsuchi sentado cómodamente, tomando té. A diferencia de su padre, que era pequeño y de aspecto frágil, Kitsuchi tenía una complexión imponente y robusta que lo hacía destacar. Al igual que Kitsuchi, la apariencia de Yagura era igualmente llamativa. Ambos eran el tipo de hombres que no se podían confundir con nadie más. Kitsuchi fue el primero en levantarse de su asiento y saludar respetuosamente a Yagura. Soy Kitsuchi de Ibagakure. Es un honor conocerle, Lord Mizukage. Bienvenido, enviado de Ibagakure. Las acciones de Onoki el año pasado fueron muy visibles. Yagura sabía muy bien que aquel anciano de nariz grande que venía del otro lado del mar no tenía buenas intenciones. Así que simplemente respondió con cortesía y diplomacia. Por favor, siéntese. Hablemos de por qué está aquí. Gracias. Un chico tan joven, y que ya ostenta el cargo de Mizukage, algo verdaderamente extraordinario. Aunque Kitsuchi había llegado hasta aquí en una misión que lo situaba en el lado opuesto de Kirigakure, tras este breve encuentro, se formó una buena impresión de Yagura. Al acomodarse de nuevo en su asiento, Yagura se recostó, y su fría mirada recorrió a Kitsuchi y al ninja de Iwa que estaba de pie detrás de él. Kitsuchi, no soy de los que les gustan los juegos. Prefiero las conversaciones directas a las formalidades sin sentido. Yagura fue directo al grano. Has viajado muy lejos desde Ibagakure. Debes tener una razón urgente. Habla. Kitsuchi notó la actitud de Yagura. Si él hubiera estado en la posición de Yagura, al ver llegar a un grupo de ninjas de Iwa en tal número y con tal fuerza, habría sido igualmente cauteloso. Sin embargo, se mantuvo concentrado en la misión que el tercer Tsuchikage le había encomendado. Tras la muerte de los 7 espadachines ninja de la niebla a manos de Konoha, la misión de Kitsuchi era evaluar la postura de Kirigakure hacia Konoha. Y para comprobar su fuerza actual. Muy bien, puesto que el Mizukage prefiere la franqueza, no perderé el tiempo. Kitsuchi soltó una risita antes de mirar a Ringo Ameyuri y Yoshigaki Kisame, que estaban de pie junto a Yagura. Señor Mizukage, nos hemos enterado de que Konoha emboscó a los 7 espadachines ninja de su aldea, causando numerosas bajas. Nuestro Tsuchikage está profundamente preocupado por este asunto y nos ha enviado a averiguar su situación. El Tsuchikage espera que abandones cualquier buena voluntad o expectativa que puedas tener hacia Konoha y que, en cambio, te unas a nuestra alianza. Juntos, podemos hacer que Konoha pague por lo que ha hecho. Yagura frunció ligeramente el ceño. Kitsuchi, creo que ya he dejado clara mi postura a tu pueblo en el pasado. Kitsuchi continuó. Las circunstancias cambian, Lord Mizukage. Si su situación ha cambiado, nuestra alianza permanece abierta. Y si Kirigakure encuentra alguna dificultad, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarle. Onoki extendió esta invitación varias veces. Pero Yagura no era Tsunagakure. Kirigakure era más fuerte que Tsunagakure. Y la Tierra del Agua no estaba separada del continente por un simple barranco, sino por un mar entero. Si Ibagakure realmente tuviera la capacidad, serían bienvenidos a abandonar su preciada tierra y librar una guerra naval contra Kirigakure. Con ese pensamiento, Yagura respondió con firmeza. Ah. ¿Y si sigo negándome? La expresión de Kitsuchi se ensombreció. Señor Mizukage, el poder combinado de nuestras aldeas aliadas garantizará la victoria en esta guerra. Luego añadió, con un tono más serio, solo estoy aquí para aconsejarte. No dejes que tu juventud te lleve a tomar una decisión de la que Kirigakure se arrepienta. ¿Confianza? Yagura se burló. Con el debido respeto, si tiene tanta confianza, dirige esa confianza hacia Konoha en lugar de molestar repetidamente a un vecino neutral. En mi opinión, la muerte del tercer Kazekage es sospechosa. No tenemos intención de participar en una guerra con motivos tan oscuros. El tono de Kitsuchi se aceleró. ¿Incluso después de que Konoha matara a los 7 espadachines ninja? ¿Sigues insistiendo en esta postura? Estos son asuntos aparte. Es un asunto entre Kirigakure y Konoha. No tienen nada que ver con vuestra guerra. Yagura permaneció en calma. Kirigakure y Konoha siempre han sido aldeas vecinas. Resolveremos nuestras diferencias por medios distintos a la guerra. ¿Pueblos vecinos? ¿Una solución pacífica? Menuda sarta de tonterías. Si Kirigakure era realmente amigo de Konoha, ¿por qué su anterior Mizukage eligió luchar contra Tsunagakure en lugar de contra Konoha? Sencillamente porque Tsunagakure era más débil que Konoha. Para entonces, ambas partes ya se habían reunido. Yagura sabía que Ibagakure había venido a aprovechar la reciente pérdida de los 7 espadachines ninja y a atraer a Kirigakure a la guerra. Y Kitsuchi confirmó que Yagura no estaba cegado por la venganza contra Konoha. En el peor de los casos, Ibagakure sospechaba que Yagura podría haber colaborado en secreto con Hiruzen Sarutobi, intercambiando las vidas de los 7 espadachines ninja por algún beneficio oculto.
Si eso fuera cierto, entonces estaría realmente decidido a no unirse a su bando. Tras soltar un profundo suspiro, Kitsuchi cambió de tema. He oído rumores de que llegasteis a algún tipo de acuerdo con Tsunagakure. ¿Es cierto? Esto no formaba parte de su plan original con Onoki, era algo que había oído de un espía de Iwa en Tsunagakure. ¿Estaba intentando utilizar la relación de Kirigakure con Tsunagakure para influir en ellos? ¿Se trató de una filtración procedente de Tsunagakure? Yagura no mostró ningún signo de sorpresa. Él simplemente asintió. Sí. Kirigakure y Tsunagakure acordaron un pacto de no agresión. Les proporcionamos suministros. Y nada más. Capítulo 129. En el instante en que Yagura habló, la ya tensa atmósfera se encendió como una chispa en la hierba seca. Los guardias que estaban detrás de los dos hombres dieron un paso al frente de inmediato, y lentamente extendieron las manos para empuñar sus armas. Ni Yagura ni Kitsuchi los detuvieron. Uno de ellos tenía una expresión seria, mientras que el otro sonreía provocativamente. ¿Quién era el verdadero villano aquí? ¿Fue Ibagakure quien invadió Tsunagakure cuando ésta era más débil y la obligó a firmar un tratado injusto? En el contexto general de los conflictos internacionales, no existía el bien ni el mal absolutos. Tsunagakure simplemente tuvo mala suerte, era demasiado débil para resistir. Pero denunciar semejante hipocresía con tanta vehemencia sin duda provocaría indignación. Kitsuchi enderezó su postura y dijo con seriedad, Mizukage-sama, creo que podemos resolver este asunto mediante la negociación. No hay necesidad de tanta hostilidad. Ah. ¿Así que trajiste a todos estos hombres para una visita turística a Kirigakure? Yagura echó un vistazo a los Jounin y Chunin de Ibagakure que estaban frente a Kisame y Ringo Ameyuri antes de volver a mirar a Kitsuchi, con una expresión llena de burla. Onoki no lo envió aquí simplemente por su linaje. Kitsuchi era un shinobi competente por derecho propio. A pesar de su apariencia modesta, era el padre del futuro cuarto Hokage. Si bien nunca ostentó el título de Tsuchikage, sus habilidades eran innegables. Sus técnicas de elemento tierra eran de nivel Kage. En la cuarta gran guerra ninja, reunió suficiente chakra para aprisionar al 10 colas con su elemento tierra. Aunque todavía estaba en la plenitud de su carrera, Kitsuchi era sin duda, como mínimo, un Jounin de élite. Un Jounin de élite, tal vez incluso un Kazekage, acompañado por varios otros Jounin y Chunin de Ibagakure. ¿Se supone que esto es una misión diplomática? ¿Quién se creería eso? La voz de Yagura se tornó áspera. Después de lo que pasó con Tsunagakure, ¿de verdad puedes culparme por ser precavido, Kitsuchi-san? Ibagakure ya había recurrido a tácticas deshonestas una vez, ¿qué garantía había de que no volverían a intentar lo mismo? Señora Mizukage, le aseguro que se trata de un malentendido. Estos hombres están aquí únicamente para garantizar mi seguridad. Kitsuchi sudaba a mares. No tenía intención de arruinar las negociaciones ni de poner a Yagura en su contra. Si, por alguna razón, lograba que Kirigakure se uniera a Konoha en lugar de a Ibagakure, sería un desastre total. Hiruzen Sarutobi probablemente se despertaría riendo mientras dormía. Y entonces Onoki borraría a Kitsuchi de la existencia con una sola técnica de liberación de polvo. Tú, quien te dio permiso para actuar por tu cuenta, fuera, nadie puede entrar sin mi permiso. Así pues, temían que Kirigakure se aliara con Konoha después de todo. Yagura esbozó una sonrisa irónica. Creí que no tenías miedo. Pero aquí estás, acobardándote tras un poco de presión. Comparado con su padre, Kitsuchi no tenía ninguna ventaja. Podía amenazar, pero no cumplía sus amenazas. En cuanto se enfrentaba a una resistencia real, cedía. Mientras los shinobi de Ibagakure se retiraban a regañadientes, Yagura les hizo un gesto a Kisame y Ringo Ameyuri para que se fueran también. Pero como las tensiones ya habían aumentado, ¿qué te parece esto? Yagura se recostó en su silla, cruzando los brazos. Ya no tiene sentido hablar. Resolvámoslo a golpes. Las palabras por sí solas no influirían en Onoki. Para negociar con los débiles, Yagura podía usar la diplomacia. Pero con los fuertes, necesitaba imponer su poder. Elige a alguien de tu bando para que luche contra uno de los míos. ¿Qué dices? A Kitsuchi casi se le sale el corazón del pecho. Yagura tomaba decisiones con la misma eficiencia despiadada que lo había llevado al puesto de Mizukage cuando era tan joven. Tras observar atentamente a Yagura, Kitsuchi se formó una clara impresión de él, un genio arrogante con una confianza inquebrantable. Alguien que se negaba a aceptar una sola derrota y no toleraba las poses vacías. Y no actuaba bajo la influencia de nadie. Cada paso que daba era por decisión propia. Sobornos, amenazas, promesas, nada de eso surtía efecto en él. Si no podían presionar a Kirigakure para que formara una alianza, al menos tendrían que evaluar su fuerza militar. Parecía que Yagura les había dado esa oportunidad. Se despejó una amplia zona abierta a las afueras del campamento para la batalla. Te enviaré a uno de mis 7 espadachines ninja, anunció Yagura. Kisame, tú eres el elegido. Tanto Kisame como Ringo Ameyuri quedaron momentáneamente atónitos. Lógicamente, Yagura debería haber elegido a Ringo. La conocía desde hacía más tiempo y confiaba plenamente en sus habilidades. Aún así, eligió a Kisame, el miembro más reciente de los 7 espadachines. De entendido. Kisame dio un paso al frente, ansioso. A pesar de su aspecto intimidante y su rápido crecimiento, era evidente que aún era joven. Tras una cuidadosa consideración, Kitsuchi eligió a un hábil shinobi de Ibagakure cuya fuerza se situaba entre el nivel Chunin y el Jounin. Ringo soltó una risita. Te están subestimando, Kisame. Ella había discutido con él la noche en que reclamó Sameada y sabía de primera mano que no era un hombre fácil de doblegar. La batalla comenzó con Kisame formando sellos con las manos. Liberación de agua, técnica de proyectil de tiburón de agua. Se lanzaron 3 proyectiles de agua con forma de tiburón hacia los shinobi de Ibagakure. Liberación de la tierra, muro al estilo de la tierra. Optando por una estrategia defensiva, los ninjas de Ibagakure erigieron una gruesa barrera de tierra para bloquear el ataque. Los tiburones acuáticos se estrellaron contra el muro, sacudiendo sus cimientos y esparciendo fragmentos. Pero Kisame ya se había movido, escalando el muro y saltando hacia su oponente, con su espada lista para atacar. El shinobi de Ibagakure esquivó el golpe por poco, pero un fuerte dolor en el brazo lo hizo tambalearse hacia atrás. La sangre goteaba de una herida reciente.
Las vendas de Sameada se aflojaron ligeramente, dejando al descubierto su carne espinosa y hambrienta. Sameada nació para cortar, dijo Kisame, sonriendo mientras atacaba de nuevo. El ninja de Ibagakure lanzó una bomba de humo y desapareció. Kisame no se dejó intimidar. Con un poderoso golpe, impactó contra el suelo, provocando una onda expansiva que recorrió la tierra. Una mano surgió de la tierra en ruinas. Te encontré. Kisame arrancó a su oponente del suelo y lo golpeó. Sameada se alimentó del chakra del shinobi, desgarrando su carne en el proceso. Con un último y brutal lanzamiento, el shinobi de Ibagakure cayó al suelo, apenas capaz de recuperar la conciencia. El silencio se apoderó del campo de batalla. Yagura ordenó con calma a sus hombres, traigan un médico. Los espectadores obedecieron de inmediato. Kitsuchi exhaló profundamente, haciendo un gesto a sus subordinados para que atendieran al guerrero caído. Dirigió una mirada cautelosa a Kisame. Lo había subestimado. No era de extrañar que lo hubieran aceptado en los 7 espadachines, era un guerrero nato. ¿Jugamos otra ronda?, preguntó Yagura, dando un paso al frente. ¿Qué tal un partido entre nosotros? Si quería mantener a Ibagakure bajo control, también necesitaba demostrar su propia fuerza. Kitsuchi vaciló, luego apretó los puños. No me atrevería a negarme, Mizukage Dono. Mientras se miraban fijamente, Yagura exhaló lentamente, liberando una densa ola de chakra. Una cola de color gris azulado apareció tras él. Los ojos de Kitsuchi se abrieron de par en par. Yagura era un Jinchuriki. Y ya estaba explorando el poder de su bestia con cola. Capítulo 130. Unos días después. Yagura recibió buenas noticias. Ha llegado el primer pago de su Nagakure. Dinero, no. Lingotes de oro en la cuenta. Hace unos días, una flota cargada con los suministros de guerra que Kirigakure había acumulado en secreto a lo largo de los años zarpó rumbo al este. No hubo ningún intento de ocultarlo. Con un envío tan grande, mantenerlo en secreto ni siquiera era una opción. Kirigakure, que durante mucho tiempo había mantenido una política de aislamiento, de repente se volcó en las exportaciones marítimas a gran escala. Naturalmente, esto atrajo la atención de las agencias de inteligencia de varios países. Bajo la estricta vigilancia de los shinobi de Sunagakure, la carga fue entregada y descargada con éxito. La visión de la mercancía dejó atónitos a los agentes de inteligencia y, por extensión, a los líderes de sus respectivas naciones. Uniformes shinobi, pastillas para soldados, shuriken, kunai, etiquetas explosivas. Todo un arsenal de suministros bélicos. ¿Realmente Kirigakure planeaba mantenerse al margen de la guerra? Con la muerte del Mizukage y la casi total extinción de la generación de los 7 espadachines ninja, la influencia de Kirigakure cayó a su nivel más bajo de la historia. Al recibir esta información, el tercer Tsuchikage y el tercer Raikage se abstuvieron de reaccionar con demasiada vehemencia. Las señales habían estado presentes desde hacía tiempo, y la pregunta clave ahora era, ¿qué haría Sunagakure con esta enorme reserva de suministros bélicos? En cuanto recibieron la mercancía, Sunagakure cumplió su parte del acuerdo sin demora. Barco tras barco, cargados de oro del desierto, llegaron a las costas de Kirigakure. Había tanto oro que ni siquiera los pergaminos de almacenamiento espaciotemporal podían contenerlo todo. Una parte importante tuvo que ser transportada por tierra, con caravanas que avanzaban en fila ininterrumpida hacia el pueblo. Fue un espectáculo impresionante. Una vez concluidas con éxito las negociaciones de Sunagakure, solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Tras resolver un asunto importante, Yagura finalmente abandonó el despacho del Mizukage de buen humor. En cuanto supo de la llegada del cargamento, él, junto con Kisame y Ringo Ameyori, se dirigió hacia las puertas del pueblo. En el mundo shinobi, la tecnología del transporte terrestre estaba rezagada con respecto al transporte marítimo. Los barcos de vapor, propulsados por carbón, ya existían para los viajes oceánicos. Sin embargo, todavía no había trenes para el transporte terrestre, probablemente porque los shinobi podían correr más rápido. Por el momento, el transporte dependía en gran medida del ganado. Dada la urgencia, Kirigakure movilizó todos los animales de tiro disponibles. El tren incluía carros tirados por bueyes, carros tirados por caballos e incluso carros tirados por burros, todos ellos arrastrando enormes carruajes de 4 ruedas. La línea se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Afortunadamente, Kirigakure siempre estaba envuelto en niebla, con poca luz solar. Si el brillante sol de verano hubiera estado cayendo a plomo sobre esos carros cargados de oro, su reflejo por sí solo podría haber cegado a la multitud, incluido el propio Yagura. Literalmente ciego, no solo metafóricamente. En aquel momento, sin embargo, se trataba solo de una especie de asombro figurado. Tanto oro. Yagura, mezclándose entre la multitud, levantó el pulgar discretamente. El cuarto Kazekage, Raza, era un shinobi verdaderamente excepcional, mucho más competente que un simple Chunin de Konoha. Su valía fue reconocida. A su alrededor, los residentes se congregaron en las calles principales de Kirigakure, observando el espectáculo con asombro. Dios mío. Nunca había visto tanto oro. ¿De dónde ha salido todo? ¿Acaso no lo sabes? El Mizukage interino vendió las reservas de guerra de la aldea a Sunagakure. Este es el pago por esos suministros. Un momento. ¿Vender suministros de guerra? ¿Eso significa que realmente no vamos a la guerra? Casi con toda seguridad. El actual Mizukage nunca apoyó la guerra. ¡Qué alivio! Apoyo al Mizukage interino. Basta ya de guerra. Sí, es lo mismo. Desde que murió el Kazekage, me he estado preguntando, ¿por qué deberíamos librar una guerra por él? Pero si ganamos, podríamos obtener recompensas importantes. ¿Ganar? Ya hablaremos de eso cuando tengamos la oportunidad. La guerra ni siquiera ha comenzado y ya hemos perdido a 6 de los 7 espadachines ninja. ¿Cómo vamos a luchar? Exactamente. E incluso si ganamos, los beneficios irán a parar a los superiores. ¿Qué ganamos nosotros? Si tenemos suerte, no tendremos que pagar impuestos de guerra adicionales. Bueno, este oro todavía está. Yagura se ajustó el sombrero, bajándolo sobre su rostro mientras se alejaba en silencio de la multitud. Al ver la dirección que tomaba Yagura, Ringo Ameyori hizo una mueca y un gesto exagerado de asfixia, agarrándose el estómago. ¿Vas a volver al trabajo?
A pesar de su inmensa gratitud hacia Yagura por haberle confiado las espadas del trueno, lo que le permitió convertirse en Jonin y en una nueva miembro de los 7 espadachines ninja, aún tenía límites. Estar sentado en una oficina todo el día, sin hacer absolutamente nada más que papeleo, era insoportable. Sí. Tenía algunas ideas. Salir a tomar un poco de aire fresco había sido la decisión correcta. Yagura reflexionó un momento antes de pronunciar las palabras que Ringo Ameyuri más temía. Necesito elaborar un plan. No. Descansa un poco. Cada vez que Yagura presentaba un plan, toda la oficina administrativa sufría las consecuencias, al menos durante 3 días. No tuvo que rellenar ningún formulario, pero estar de pie todo el día fue agotador. Se interpuso entre Yagura y el fuego y extendió los brazos para bloquearle el paso. Por fin saliste. Qué buen tiempo hace. Quedémonos un rato más afuera. Yagura soltó una risita suave. Qué dramático, ¿eh? Conocía la impaciencia de Ringo Ameyuri, debía de estar volviéndose loca atrapada en la oficina. Dirigiéndose a Kisame, que permanecía en silencio, preguntó, ¿y tú? Kisame esbozó una suave sonrisa. Estoy bien. Era más bien del tipo tranquilo y reflexivo. Ringo le lanzó una mirada furiosa. No eres de ninguna ayuda. Se volvió hacia Yagura, con un tono casi suplicante. Vamos. Olvidémonos del trabajo por ahora. Comamos ramen. Yagura abrió las manos. Eso sería un poco extraño. Vale, entonces unas galletas. No se trata de la comida. Yagura la interrumpió levantando la mano. Si estás cansado, tómate el día libre. Lo entiendo. Tenía mucho que hacer. Incluso estar fuera durante tanto tiempo requería una planificación cuidadosa. Pero aunque hablaba en serio, ningún subordinado podía simplemente irse a casa mientras su superior seguía trabajando. Esto es lo que haría un jefe inhumano. Y Yagura no era solo su jefe, sino también un compañero. Trabajaba más duro que cualquiera de ellos y era más joven que todos. Ringo Ameyuri lo miró a la cara, había adelgazado un poco. Recordó cómo, apenas 6 meses antes, había podido pellizcarle las mejillas con tanta facilidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se han ido. Esas mejillas regordetas se han ido. Maldita sea. Ella se rindió. Genial. Volvamos. Si él iba a convertirse en un adicto al trabajo, ella tendría que aceptar su destino. Yagura dejó de provocarla y, en cambio, corrió de vuelta a la oficina del Mizukage. En el interior, los ancianos de la aldea y los funcionarios financieros estaban ocupados calculando el primer lote de pagos de Sunagakure, determinando cómo convertirlo en efectivo y cómo debía distribuirse. Sí. Priorizar los gastos es el enfoque correcto, dijo Yagura mientras se sentaba. Luego, dio un golpecito en la mesa, atrayendo la atención de todos. Quiero total transparencia. Que se hagan públicos los registros de gastos. El Elder Gensi asintió. Entendido. Es la decisión correcta. Además, hay algo más en lo que debemos empezar a trabajar. Yagura cogió su pincel y rápidamente escribió su plan final. El proyecto de infraestructura quinquenal de la Nación del Agua. Esta guerra sería su oportunidad de oro para crecer. Y Yagura se aseguraría de que Kirigakure aprovechara al máximo esa situación. Fin del video.